que es el primer seminario que establecemos, ya un seminario permanente de herramientas de investigación que hemos diseñado en conjunto con la Dirección de Bibliotecas y el equipo que nos apoya directamente a la Facultad de Comunicación en esta área, para poderles brindar a todos los alumnos de posgrados de la Facultad de Comunicación y escuelas y facultades que quieran sumarse a esta iniciativa, pues una serie de herramientas que la biblioteca y la Universidad de Anáhuac han puesto a disposición de todos los que nos estamos formando como investigadores, pero también para aquellos investigadores consolidados que tienen trayectoria ya en las áreas académicas, pero que requieren actualización en algunas bases de datos que está adquiriendo la universidad, manejos de softwares especializados en referencia, citación, y hoy que estamos justo ante esta innovación que está haciendo la American Psychology Association con su formato APA 7, pues ha generado mucha inquietud en los investigadores de qué tanto ha cambiado el formato y el modo de citación y el uso de las herramientas para el trabajo académico que hacemos, y es de ahí que recurriéramos nosotros a la Dirección de Biblioteca, que encabeza en este caso el maestro Ricardo Zamora, y que pues de manera generosa, apoyándonos a través de Marta Baleón y José Luis Vázquez Luna, quien además de ser un querido colega, profesor de nuestro doctorado, y además pues vínculo con nosotros y el área de biblioteca, pues nos están ofreciendo que va a ser el primero de los módulos de este seminario permanente de herramientas de investigación, para entender el manejo de las bases de datos que la universidad tiene y pone a nuestra disposición, pero también cómo actualizarnos en el sistema de referencias de APA 7. Así es que, sin más, yo les cedo el micrófono, Marta, José Luis, para que puedan platicarnos de este proyecto que estamos iniciando el día de hoy con ustedes y empezar el seminario como tal, ¿no? Hoy tenemos aquí a varios de nuestros alumnos, profesores, investigadores y también pues invitados cercanos a la Facultad de Comunicación muy interesados en esta temática, y bueno, pues qué mejor momento que hacerlo ahora que se aproximan también los coloquios de investigación de medio término para nuestro doctorado y de fin de programa también en el seminario 4 de investigación y comunicación estratégica. Entonces nos queda como anillo al dedo a todos los que estamos ahorita coordinando y dirigiendo sus proyectos para, bueno, entender a qué nos estamos comprometiendo también con estas formas de hacer citación y referencias. Así es que, sin más, José Luis, Marta, el micrófono es suyo. Gracias, doctor. Pues buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer a la Coordinación Académica de Posgrados por la invitación, a la coordinación del doctorado en Comunicación y Mercadotecnia, y bueno, pues a ustedes, todos ustedes por acompañarnos. Cuando me dijeron que si podía dar esta plática, y me dijeron que eran bases de datos y estilo APA con su 7ª edición, realmente dije, es mucha información para el poco tiempo que vamos a tener. Entonces, les comento, vamos a trabajar una primera instancia que va a ser un recorrido por los servicios que tenemos en la biblioteca que queremos ofrecer a todos ustedes, y posteriormente, bueno, si alguno de ustedes está interesado en algún servicio, en algún recurso en particular, con mucho gusto podemos programar una sesión específicamente para ese recurso, para esa base de datos, porque cada una tiene sus particularidades, aunque son en términos generales similares, pero en lo particular sí tienen algunas cosas que hay que considerar en cada una de ellas. Entonces, vamos a tomar la primera parte para hacer este recorrido por los servicios de la biblioteca, y posteriormente tomaremos la presentación del estilo 7 de APA para ver principalmente cuáles son los cambios que presenta de la 6ª y la 7ª edición. Antes de empezar y de compartirles la pantalla, quiero comentarles que dentro de los recursos electrónicos que hemos manejado normalmente, los vemos de manera muy aislada. Vemos, por ejemplo, bases de datos y pensamos en ellas, voy a recuperar artículos, voy a recuperar libros, capítulos de libro, etcétera. Y así lo dejamos. Y para eso muchas veces es para lo que lo utilizamos.
recuperar referencias, recuperar libros electrónicos, artículos, etcétera. Y lo manejamos y lo trabajamos pues como cada uno podemos o nos da a entender, ¿no? El otro son el estilo APA, que también, bueno, pues vamos aprendiendo poco a poco y de acuerdo a lo que los maestros nos van recomendando, nos van haciendo las recomendaciones en nuestros escritos, nosotros vamos haciendo las correcciones y vamos aprendiendo. Y el siguiente elemento son los gestores de referencia, que para muchos de nosotros gestores de referencia no nos dicen algo. Simplemente pues ahí están y no sabemos para qué nos sirven, para qué nos pueden ayudar. Bueno, quiero comentarles que estas tres herramientas, estos tres sistemas que tenemos y que la universidad se ha preocupado por ofrecer a todos nosotros, es una parte holística, es algo integral. Es decir, vamos por una parte, en las bases de datos vamos a poder recuperar sí los artículos, sí las referencias bibliográficas, pero no necesariamente tenemos que trabajarlas de manera aislada. Podemos hacer alguna importación a un gestor de referencia donde nos va a poder ayudar a administrar muy bien las referencias que nosotros tengamos, nos va a facilitar a la hora de escribir nuestro documento y a la hora de elaborar nuestra lista de referencias, que muchas veces es cuando, si no llevamos un sistema ordenado, un sistema adecuado o utilizamos alguna de estas herramientas, nos lleva mucho más tiempo estar ordenando y estar trabajando con todo este listado que simplemente decirle al sistema inserta lista de referencias. Y así, con un clic, en menos de 10 segundos, tenemos todas las obras que nosotros hayamos utilizado en nuestro documento dentro del mismo. Ya no tenemos que preocuparnos por esta situación. El formato APA nos sirve porque, aunque nosotros exportemos las referencias bibliográficas o las insertemos si tenemos un PDF o si tenemos algún otro documento dentro del gestor de referencia, debemos de conocer cuáles son los elementos que nos pide APA en cada uno de los campos. Porque lo que hace el sistema es tomar la información del documento y a veces el editor simplemente pone metadatos, pero no los pone en el campo que se requiere. Entonces nosotros tenemos que tener el conocimiento de cuáles son los elementos, cuál es el formato que nos está pidiendo APA para verificar que lo que nos está haciendo el sistema sea correcto. Entonces, como pueden ver ustedes, es algo integral lo que tenemos que manejar y que, bueno, en la biblioteca estamos muy abiertos para enseñarles, para ayudarles a llevar todo esto. Entonces, como se pueden dar cuenta y para quienes ya tienen experiencia en el manejo de todo esto de manera aislada, pues sí es bastante la información para poder integrarla en este tiempo. Entonces, bueno, después de esta explicación y de este contexto de por qué es importante que manejemos estos diferentes elementos en uno solo, pues vamos a compartir la pantalla para entrar a la primera parte, que es el conocer lo que nos ofrece la biblioteca. Nosotros podemos entrar a la biblioteca de manera directa a través de la dirección anahuac.mx/México/biblioteca. Aquí nosotros vamos a encontrar diferentes herramientas. La primera herramienta que vamos a encontrar es el catálogo. El catálogo está dividido en Campus Norte, Campus Sur y en la red. Es decir, la red de bibliotecas Anáhuac está integrada en un mismo catálogo y podemos nosotros conocer qué tienen, por ejemplo, en Cancún, en Querétaro, en Mayap, en las demás sedes. Nosotros vamos a buscar en Campus Norte y vamos a tener opciones de búsqueda. Si nosotros queremos ingresar directamente el término o queremos abrir una búsqueda avanzada, lo podemos hacer. Y de aquí lo que nos va a hacer en el catálogo, ya tenemos integradas
más del 60 o 70% de las bases de datos en el catálogo. Es decir, aquí nos van a aparecer ya obras tanto físicas, tanto impresas, como electrónicas. Entonces, en una sola búsqueda, vamos nosotros a poder encontrar qué tenemos impreso y qué tenemos en electrónico. Como pueden ver aquí, nos dice disponible en línea, y a la izquierda, bueno, nosotros podemos ver una serie de filtros, si queremos lo que está disponible en la biblioteca, etc. Nosotros vamos a ver este documento. Y aquí tenemos que está en esta base de datos. Probablemente nos pidan una validación. Esta validación, en este caso, no es un documento de texto completo, pero aquí tenemos ya el registro de este documento que nosotros encontramos. Entonces, nosotros podemos tener el acceso directo al documento que nosotros queremos. Aquí está el registro y aquí está el texto completo en PDF. Y aquí ya nos lo está cargando. Entonces, les digo, nosotros podemos hacerlo desde el catálogo en un solo cajón de búsqueda, como lo hace Google. Podemos ahí nosotros hacer nuestras búsquedas. Esto lo hace de manera general y les repito, ya tenemos integrado el 60 o 70% de los recursos electrónicos con los que cuenta la biblioteca. Entonces vamos a encontrar libros, vamos a encontrar tesis, capítulos de libro, etcétera. Todo lo vamos a encontrar integrado en este catálogo. Aquí, bueno, está tardando un poco para cargarlo, pero dentro de las opciones que podemos encontrar ya en la base de datos de EBSCO Books, tenemos el citar. Aquí nosotros podemos decidir en qué formato queremos hacer esta cita. Nosotros tenemos conocimiento de que hay más de 2000 formatos o estilos de citaciones y uno de los más comunes es el de APA. Y ahora con su 7ª edición, aquí nos dice cómo debemos citar este documento. Entonces es lo que podemos nosotros encontrar aquí. Y vamos a regresar para no tardar más tiempo con esto. Dentro de otros de los recursos que podemos encontrar en la página de la biblioteca es las renovaciones. Si ustedes tienen un libro impreso en préstamo, ustedes pueden solicitar su renovación sin tener que venir a la biblioteca. Otro apartado son bibliocarreras. En bibliocarreras lo que se hizo fue seccionar la colección completa y ordenarla de acuerdo a las escuelas y cuáles son los recursos que apoyan cada una de ellas. En el caso de comunicación, pues aquí tenemos cuáles son los recursos que pueden apoyar a esta facultad. Y también, bueno, aquí vemos la fotografía de 2 personas. Se ha asignado a 1 o 2 personas, dependiendo del tamaño de la facultad, para que atiendan los requerimientos específicos de esa facultad o de esa escuela. Entonces aquí nosotros encontramos, les repito, los recursos con que podemos apoyar a la escuela. Otro, tenemos la biblioteca digital, que es donde vamos a entrar en un momento. Y bueno, les comento rápidamente aquí. Está quiénes somos, los servicios que se ofrecen, los talleres, que como pueden haber, o cualquier taller que ustedes quieran,
sobre, les decía yo al principio, una base en particular o sobre un sistema específico. Lo pueden hacer ustedes y también nos ajustamos al horario de su clase. Si ustedes tienen una clase el viernes a las 8 de la noche, a esa hora una persona puede dar una clase específica para su grupo. Nos ajustamos, les repito, al horario que ustedes tengan, o si tienen alguna inquietud en particular sobre un recurso, también hay un servicio que se llama Pregúntale a tu bibliotecario, donde, o cita con tu asesor bibliotecario, donde también se les dan indicaciones, se les ayuda específico sobre un problema determinado. Ustedes, si no existe un libro en la colección y necesitan para su investigación, para el trabajo que están haciendo, lo pueden solicitar. Aquí en solicitudes, libros, se despliega un formato y ustedes ponen los datos del material que necesitan y llega a la Coordinación de Desarrollo de Colecciones para comprar este material. También algo que tenemos como servicio y para ustedes que están haciendo sus investigaciones o los profesores que ya están también trabajando sobre alguna investigación, si existe algún documento que ustedes necesiten y que no esté en la colección, lo pueden solicitar a la biblioteca. Tenemos un servicio de préstamo interbibliotecario con más de 200 bibliotecas, donde podemos solicitar el artículo que ustedes requieran y pues muchas veces se tiene hasta en 24, 48 horas y no tiene un costo para ustedes. Entonces también es un servicio que ofrecemos y que entendemos que para cuando estamos haciendo una investigación, pues nos frustra que vemos una referencia, un resumen muy atractivo, pero no podemos conseguir el documento. Entonces, en la biblioteca podemos hacer esta labor. Y vamos a entrar a la biblioteca digital, donde están todas las bases de datos. Pero antes de ir a las bases de datos, vemos aquí que tenemos, bueno, los recursos de acceso remoto, que son las bases de datos suscritas por la biblioteca, que ustedes pueden acceder desde cualquier parte, desde su casa, oficina, donde estén, lo pueden hacer. Recursos en fase de prueba, cuando los proveedores nos ofrecen algún servicio, nosotros lo ponemos en prueba para que los usuarios nos den su opinión de qué les parece el servicio. Si lo consideran que es útil, que es pertinente, bueno, pues tratamos de hacer la suscripción al servicio. ¿Cuáles son los gestores de referencia que se manejan? ¿Cuáles son las bases de datos de acceso libre? Y algo muy importante, las tesis digitales Anáhuac. Para los estudiantes de doctorado que quieren tener una idea de cómo estructurar un trabajo, de cómo redactar un capítulo o cómo deben abordar algún tema, aquí pueden ustedes consultar las tesis que se han publicado, que se han defendido ya en todos los programas de la universidad. Aclaro, ahorita están maestrías y doctorados, entonces ustedes pueden buscar todas las tesis que se han publicado hasta este momento. Tenemos tutoriales de todos los recursos y, bueno, una descripción de los mismos. Aquí tenemos el listado ordenado alfabéticamente de todas las bases de que disponemos. Hay dos que creo que todos ustedes han escuchado y que son Scopus y Web of Science. Scopus y Web of Science son bases de datos que contienen las revistas con un factor de impacto. Son las revistas donde todos los investigadores tenemos la vista puesta porque quisiéramos publicar en alguna revista publicada o editada en estos índices. Entonces aquí nosotros podemos encontrar desde cuáles son los documentos, cuáles son los artículos que se han publicado sobre el tema que nosotros estamos trabajando. Podemos encontrar, por ejemplo, también si conocemos algún autor, si nosotros queremos saber quiénes son de nuestra universidad los autores o los investigadores que más han publicado, qué han publicado en la universidad, etcétera, lo podemos hacer nosotros aquí.
Entonces, aquí nosotros podemos, les repito, conocer cuáles son las investigaciones a nivel internacional que se han trabajado sobre el tema que nosotros queremos desarrollar. Es muy importante que nosotros, si estamos desarrollando una tesis, si estamos haciendo una investigación, vayamos a estas bases de datos, a estos índices, porque para la publicación de un artículo en alguna revista de estas, precisamente los editores toman en cuenta esta parte. ¿De dónde están las referencias? ¿Qué referencias estamos tomando? No solo la vigencia, sino también de la fuente de la que están tomadas las referencias. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta estos recursos. Repito, Scopus y Web of Science, que son pues las perlas de la investigación. Les repito, todos quisiéramos publicar en alguna de las revistas indexadas aquí. ¿Cuál es uno de los inconvenientes que tenemos de Web of Science y de Scopus? Que estas bases de datos no son de texto completo. Lo que hacen ellos es compilar los índices de estas bases de datos, de estas revistas, perdón, y solo dan referencias de los documentos ahí publicados. Es aquí donde entra la función que les decía de la biblioteca para ayudarles a recuperar los artículos. Hay una base de datos que está muy ligada con Scopus y es ScienceDirect. ScienceDirect tiene una buena parte de revistas que están en Scopus en texto completo y tiene otras tantas que están en otras revistas que no están indexadas en Scopus. Sin embargo, bueno, pueden ser de interés para nuestras investigaciones. Entonces, estas son el top de las bases de datos que nosotros tenemos que debemos tomar en cuenta para nuestras investigaciones y nuestros trabajos. Sin embargo, bueno, también hay otros recursos como EBSCO y ProQuest que nos van a ayudar a recuperar artículos de revista. El inconveniente que tienen estas dos bases de datos es que tienen las revistas ahí indexadas, tienen un embargo, es decir, un retraso en su publicación, dependiendo de la revista que haya impuesto. Puede ser de 3 meses, de 6 meses o hasta llega a ser de 1 año en ocasiones. La ventaja es que prácticamente todo lo que presentan, tanto EBSCO como ProQuest, está en texto completo. Entonces lo podemos nosotros tomar muy en cuenta también para apoyarnos. Tenemos libros electrónicos como EBSCO eBooks o el libro y también ProQuest Central, que son bases de datos de libros o repositorios de libros que nosotros podemos recuperar, ¿no? Son libros electrónicos, están en texto completo y aquí nosotros podemos también buscar pues algo que nos apoye para nuestras investigaciones. Tenemos en la biblioteca más de 500,000 títulos de libros electrónicos. Entonces, realmente lo que se ha hecho en la biblioteca es transferir la colección impresa a la colección electrónica. Con esto de la pandemia, realmente, ustedes lo saben, lo vivimos todos, se hizo una migración a la parte electrónica. Afortunadamente en la biblioteca ya veníamos trabajando con esto y el cambio no fue tan brusco, no fue tan fuerte, y lo que hicimos fue reforzar algunas de las áreas que podían estar débiles para cubrirlas con la parte digital. Y ahora lo que se sigue haciendo es enriquecer las colecciones digitales y esto nos estamos dando cuenta que, bueno, ayuda porque no estamos sujetos a que si hay 1 o 5 ejemplares o 5 copias en la colección. Se trata de comprar siempre y cuando lo tenga el editor libros en formato multiusuario para que no tengamos problema de que es que están prestados, etc.
Entonces, es lo que se trata de hacer. También tenemos otra colección que es JSTOR. Para quienes no conocen este proyecto, y se inició y se tienen revistas desde el número 1 hacia adelante, con algún tipo de embargo por ahí, pero si alguien está buscando antecedentes, si alguien está buscando algún trabajo o está haciendo un trabajo de investigación retrospectivo, esto les va a ayudar muchísimo. Sobre todo también si estamos buscando obras originales, obras primarias, lo vamos a poder encontrar aquí. Entonces, es otra base de datos que también les puede ayudar muchísimo esta de JSTOR. Y bueno, en general, yo les invitaría a que hicieran un recorrido por todas estas bases de datos, todos estos recursos, para que encuentren aquel que mejor les apoye en su trabajo. Ahora, vamos a comentar algo respecto a EBSCO. EBSCO y ProQuest, muchas veces nosotros lo manejamos o lo vemos como un solo recurso. Sin embargo, no es así. EBSCO en realidad es una colección de bases de datos. Nosotros entramos a EBSCOhost y vamos a entrar aquí a todas las áreas. En este apartado de bases de datos, si nosotros damos clic, se despliega todas las bases de datos que integran este sistema. Entonces, como pueden ver ustedes, son bastantes las que incluye, y vamos a ver que tiene, por ejemplo, específico Communication and Mass Media Complete, Film and Television Literature, y bueno, pues tiene de mercadotecnia, aquí en business, etcétera. Nosotros podemos seleccionar específicamente cuáles son las bases de datos que nos pueden ayudar mejor en nuestra investigación. Si nosotros queremos hacer una búsqueda general, lo podemos hacer dejando marcadas todas las bases de datos y hacemos la búsqueda. Entonces aquí ingresamos los términos, las palabras claves, o buscamos en la búsqueda avanzada si tenemos el título de la revista, si queremos buscar en el índice, dependiendo de la estrategia de búsqueda que nosotros queramos aplicar, lo podemos hacer. También en el caso de estrategias de búsqueda, tengo entendido que en los primeros semestres del doctorado, bueno, llevan un poco de todo esto de las estrategias de búsqueda y demás, pero si tuviera necesidad de conocer cómo estructurar adecuadamente una estrategia de búsqueda, los podemos ayudar para recuperar mejor lo que ustedes estén investigando. Entonces, les repito, EBSCO y ProQuest son eso, una recopilación de bases de datos que nosotros podemos utilizar sin ningún problema. Hay de todas las áreas, está medicina, está diseño, arquitectura, etcétera. Tenemos aquí todas las bases de datos. Si ustedes tienen interés en revisar una base de datos de medicina, lo pueden hacer sin ningún problema. Hay otra base de datos que también es interesante y es PressReader. PressReader es una colección de revistas, pero sobre todo de periódicos a nivel internacional, que si ustedes, por ejemplo, estudiaron, hicieron un doctorado o algún estudio o provienen de otro país, pueden ustedes revisar los periódicos de ese país. Pueden ustedes buscar a nivel mundial el periódico del día, porque esto tiene también esta base de datos que tiene los periódicos al día. A las 8 de la mañana ya está el periódico de Israel, el de Alemania, etcétera, etcétera. Entonces, también, y bueno, en este caso, pues yo creo que las noticias también siempre son importantes, y sobre todo si estamos queriendo darle una frescura a la investigación que estamos haciendo, pues es importante darle un seguimiento a lo que estamos
trabajando y lo podemos hacer con este recurso. Entonces, pues como pueden ver ustedes, hay infinidad de bases de datos, de recursos electrónicos que podemos utilizar. Les decía yo de el libro, la diferencia que tiene con EBSCO y con ProQuest es que son libros en español. Si nosotros queremos algo en español porque se nos facilita o porque tenemos alguna editorial que sea de España, etcétera, nosotros podemos buscar aquí también material y nos va a dar sobre todo libros en español. Entonces nosotros podemos buscar aquí también todo lo que necesitemos y podemos enriquecer nuestra investigación. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, algún comentario que quieran ustedes hacer a sobre todo esto que hemos estado viendo. No hay Les nada en el repito, chat. No. sé que es muchísima información, me fui muy rápido, pero aún con todo esto, pues la verdad es que el tiempo no es suficiente para cubrir toda esta diversidad de recursos. Yo tengo una duda, perdón la interrupción. Es Sí, muy no. rápida. Si hubiera un artículo muy interesante, pero no está disponible o la base de datos en donde está este artículo no pudiera permitirnos descargarlo o tenerlo, ¿cuál es el procedimiento con ustedes, la biblioteca, para que pudiéramos tener acceso a esa información? Nos mandan un correo y nosotros tratamos de localizar el documento. Ok, entonces con correo te pido este artículo de esta revista, este año y demás, y entonces se nos da una respuesta. Y Sí, entonces, sí, lo que sí, por favor, es la referencia bibliográfica completa. sí, ok. ¿Tiene el correo? Es que no lo tengo yo. En un momento se lo Yo te lo ponemos. pongo si quieres en el chat. Sí, en el chat, por favor. Perfecto, muchísimas gracias. Doctor Enriqueta. Hola, buenas tardes. Gracias por este espacio. Mira, quisiera yo preguntar si ya se recuperaron las fuentes de información de Pearson, porque de repente ya no se tenía acceso a esas fuentes de información. Otro comentario es que luego encontramos información súper valiosa, pero de repente desaparece después de 2 o 3 meses. Y también la dificultad de encontrar como ya propiamente libros de fechas más recientes, ¿no? Es así como muy difícil. Te lo comento tanto por la experiencia del doctorado, pero también porque, bueno, he tenido oportunidad de trabajar diseño curricular y es una maravilla la biblioteca, pero siempre como que nos debe un poco. Gracias. Buen día. Sí, gracias, doctor. Pearson ya está vigente nuevamente. Ya mejoramos las condiciones que teníamos con ellos. Entonces, está funcionando sin ningún problema. Respecto a los libros, sí, efectivamente, hay algunos que no tenemos y aquí solicitamos el apoyo de ustedes para si encuentran o necesitan algún libro vigente, nos lo solicitan. Les mencioné ahorita que en la página de la biblioteca está el formato o independiente por correo, me pueden hacer llegar los datos bibliográficos del libro que necesitan y nosotros tratamos de adquirirlo. Ahora, que no haya o el que tengan ustedes un libro identificado y de repente desaparezca, aquí el problema es de las licencias que tienen las editoriales con los agregadores, que de repente ya tuvieron alguna diferencia en cuanto a regalías o lo que ellos manejan y retiran ese documento, pero no depende propiamente de la biblioteca. Ahora, si ellos nos avisan, porque también estamos tratando de hacer eso, si ellos nos avisan que van a retirar un libro y sabemos que es de bibliografía básica, tratamos de comprarlo a perpetuidad para que aunque lo quiten de la base de datos, la biblioteca lo siga teniendo.
No sé si alguien más quiera comentar algo. Bien. No hay nada en el chat. No hay nada, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, pues de todas formas, lo que yo les comentaba en un principio, quedamos abiertos. Cualquier solicitud que ustedes necesiten sobre el uso específico de algún recurso o sobre la adquisición de algún material o recuperación de algún artículo, también con mucho gusto los podemos apoyar en todo esto. Y bien, vamos a pasar ahora a la parte de APA. Vamos a compartir. Ahora están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, José Luis. Sí, gracias. Bien, lo que vamos a ver, y esto rápidamente, bueno, que es el estilo APA, las citas sexuales o directas, lo que se conoce como parentéticas y las narrativas, y el parafraseo o citas indirectas, también parentéticas o narrativas. Vamos a ver los cambios de la sexta a la séptima edición, referencias bibliográficas, ejemplos de algunas referencias y las referencias contra la bibliografía. Bien, ustedes saben que el estilo, y qué es un estilo, bueno, pues un estilo es aquello que nos permite que nosotros tengamos una forma y que sepamos qué vamos a encontrar y qué tenemos que hacer cuando vamos a desarrollar algo, de acuerdo al estilo que estemos nosotros utilizando. En el caso de APA nos va a ayudar para saber cuál es la tipografía, cuáles son los marcos, los márgenes, cuál es el formato que tenemos que hacer dentro de nuestro trabajo. Es decir, darle ese estilo y que tanto el lector como el autor sepa qué tiene que hacer y qué va a encontrar. Entonces, básicamente eso es lo que nos permiten los diferentes estilos, que cada uno tiene los mismos elementos, pero la ordenación de una manera particular. APA normalmente, o muchos lo referimos o lo entendemos creyendo que solo son las citas y las referencias. Y no, APA realmente tiene todo un catálogo de puntos que nos ayudan a desarrollar. Nos dice desde cuál es el contenido de los manuscritos, qué márgenes debe de tomar, cuál es la gramática que debemos de utilizar, cuáles son las puntuaciones, las abreviaturas que tenemos que utilizar, cuál es la tipografía, el tamaño de letra, las construcciones de tablas y figuras, las citas y las referencias bibliográficas. Entonces, como podemos ver, es muy amplio todo lo que es APA. Nos vamos a enfocar en este caso específico a lo que son las citas y las referencias, y vamos a mencionar de pasada las tablas y las figuras. Marta, ¿hay alguna pregunta en el chat? No, José Luis. ¿No? Ok. No. Bueno, ¿de dónde surge esto de APA y por qué tanta insistencia ahora en la universidad? Bueno, la universidad se ha preocupado muchísimo por esta parte de aplicar todo lo que es el reconocimiento de los trabajos de otras personas. De hecho, pues muchos de nosotros hemos tenido ya la fortuna de cursar el taller sobre integridad académica, donde se pide que, bueno, no solo en el escrito, sino forma parte del todo, pero es algo donde nos piden que tomemos mucho en cuenta el evitar el plagio. ¿Qué es el plagio? Es copiar el trabajo de otras personas sin darles el reconocimiento, ¿no? Y no podemos decir es que no sabía, es que no conocía. Todo lo que nosotros estemos trabajando tenemos que sustentarlo para darle esa acreditación a quien lo está haciendo. El plagio, bueno, sabemos que es dar ideas, imágenes
de otras personas sin darles el crédito. Entonces, de ahí surge todo lo que es el uso de APA para evitar esta situación. Luego, bueno, pues es importante que nosotros utilicemos y sepamos de dónde estamos consumiendo la información. Si nosotros consumimos un producto, desde una comida, un vestir o algún dispositivo, queremos que sea de la mejor calidad. En el caso de la información, pues también debemos de buscar aquellos que sean de la mejor calidad para nuestra investigación. ¿Cuál es la importancia de citar? Bueno, pues nos permite validar o refutar los datos. Recuerden ustedes que en la investigación siempre debemos estar cuestionando lo que leemos. No debemos de conformarnos y aceptar como verdad absoluta lo que estamos leyendo. Siempre hay que estar cuestionando, siempre hay que estar preguntando. Y bueno, de ahí que las citas nos permitan ir a la fuente original para comprobar o para ampliar la información que nosotros estamos desarrollando. Obviamente, demostrar una ética donde le estamos dando el reconocimiento a la persona que desarrolló el documento, el trabajo, y sustentar y darle fiabilidad a lo que nosotros estamos desarrollando. Entonces, esa es la importancia de citar. ¿Y qué es citar? Pues eso, mencionar de dónde extrajimos una idea, un concepto o la parte que estamos nosotros manejando. Ahora, ¿cuáles son los elementos de una cita? Son autor, año de publicación y página. Para los alumnos, les comento que todo esto que nos hace sufrir en APA está aquí. Estas tres partecitas son las que nos hacen sufrir todo lo que sufrimos, ¿no? Yo los entiendo muy bien en esta parte, pero vean ustedes que estos tres elementos son los que nos hacen sufrir. Entonces vamos a ver de qué manera los podemos llevar y hacer muy fácil. Ahora, ¿cuándo debo citar? Cuando estoy copiando literalmente un texto, cuando es la idea o teoría de otra persona, y cuando estoy parafraseando, resumiendo o sintetizando un texto. Cuando estoy copiando literalmente un texto, pongo el texto entre comillas y cito la fuente. Si es la idea o la teoría de otra fuente o estoy parafraseando, lo mismo, cito la fuente. ¿Cuándo no es necesario citar? Cuando son datos o hechos generalmente conocidos, conclusiones, análisis u opiniones propias. En este caso no debemos de citar, aunque sí hay algo que le llamamos la autocitación y que puede ser también el autoplagio. Es decir, si nosotros ya presentamos un trabajo y tomamos parte de ese trabajo para presentar uno nuevo, ahí estamos autoplagiándonos. Podemos sí hacer una referencia a nuestro trabajo, pero con los mismos elementos y las mismas condiciones que nos piden para cualquier trabajo que se esté consultando. Ahora, vamos ya a la aplicación de APA. Tenemos citas textuales o directas. Estas citas textuales o directas son aquellas donde copiamos y transcribimos exactamente las palabras que otro autor puso en un documento o en alguna imagen que nosotros debemos o queremos utilizar. Existen dos citas textuales, la cita textual corta y la cita textual larga. La cita textual corta tiene menos de 40 palabras y se incorpora al texto que se está redactando y va entrecomillado. Ahora, existen tres variantes que nosotros debemos de considerar. Uno, la cita textual corta con énfasis en el contenido. En este caso, a esta es a la que se le llama parentético. ¿Por qué? Porque la cita, los datos del autor, el año y la página van entre paréntesis al final de la cita que estamos haciendo. Entonces, el contenido de la cita va en primer lugar entre comillas y lo que les decía al final entre paréntesis
va el autor o los autores, el año y la página. Ahora, vamos a ver las variables o las variantes con la misma información. Si nosotros queremos dar énfasis al autor, queremos resaltar al autor, vamos a sacarlo del paréntesis y lo vamos a colocar en el texto. Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio. El año va entre paréntesis. Después, entre comillas, está nuevamente el texto que nosotros queremos resaltar y al final se coloca la página. La otra variante es la cita textual con énfasis en el año. Lo manejan como un caso raro, pero bueno, si el investigador o el autor que está elaborando un trabajo quiere dar énfasis a ese dato, también se puede hacer y se coloca el año, los autores y el texto. Como pueden ver ustedes, el texto es exactamente el mismo que hemos utilizado en los ejemplos anteriores. Entonces se saca el año, ya no se pone entre paréntesis, tampoco los autores, y lo que solo se pone entre paréntesis es la página de donde tomamos la información. Entonces, estas son las variables que podemos encontrar si queremos dar énfasis al texto, al autor o al año. Y les decía que en el primer caso, cuando el autor, el año y la página van al final, son los parentéticos, y si ya el autor o el año van dentro del texto, son los narrativos. Son los nombres que utiliza APA para diferenciar estos datos. Ahora, cuando nosotros tomamos una cita, pero no queremos colocar todo el texto que viene en el documento, nosotros podemos suprimir parte de este texto. Lo vamos a hacer utilizando 3 puntos suspensivos y eso nos va a indicar, como aquí, que había información intermedia, pero que nosotros la suprimimos. Ahí el lector sabrá, y volvemos a la parte del estilo, que cuando veamos 3 puntos suspensivos en una cita textual, quiere decir que había información intermedia, y si nosotros queremos saber qué más decía, podemos remitirnos a la información. También, si nosotros queremos agregar algún dato, alguna aclaración, podemos hacerlo. Para eso vamos a utilizar los corchetes. Si nosotros también encontramos que la cita textual tiene un error, puede ser un error tipográfico, un error ortográfico, etcétera, nosotros no debemos corregirlo. Podemos poner la palabra SIC y o mencionar la aclaración que nosotros queramos entre corchetes, ¿sí? Pero nosotros no debemos de hacer correcciones. Ahora, es importante mencionar que todas las citas deben tener una referencia y toda referencia debe tener una cita. Muchas veces los revisores, y esto más para los alumnos, les comento, que muchas veces los revisores y los lectores lo que hacen es ir cotejando que las citas tengan una referencia. Si no hay esta congruencia, desde ahí pueden regresar el documento. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que citamos que tenga una referencia y las referencias que hayan sido citadas en el documento. Luego viene la cita textual larga. Esta cita textual larga tiene más de 40 palabras, se escribe en una nueva línea sin comillas y el bloque tiene un margen de 2.5 centímetros. Si es un solo párrafo, no lleva sangrías, pero si el texto tiene más de 2 párrafos, en el segundo párrafo se va a agregar esta sangría, ¿sí? Entonces vemos aquí que ya no lleva comillas, lleva los datos, el autor, el año, la página, pero ya no lleva comillas.
tiene más de 40 palabras. Ahora, aquí vemos que apatía del espectador tiene comillas. Si está dentro del texto, se colocan, les repito, exactamente igual de cómo debe de aparecer en el texto. Entonces, repito, son de más de 40 palabras. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar citas directas y no el parafraseo? Cuando se reproduzca una definición exacta, cuando un autor haya dicho algo memorable o importante y cuando desea responder a una redacción exacta. Existen algunos programas o algunos instructores o editores que limitan cuántas citas se deben de colocar. Yo también les recomendaría no abusar de las citas, porque muchas veces estamos copiando, pegando, copiando, pegando, copiando, pegando. Esto le resta importancia a su documento, porque no se ve una aportación de ustedes, no se ve que ustedes estén trabajando en el documento, simplemente están haciendo una recopilación y esto pues demerita mucho la calidad de su documento. Entonces, vean esa parte y pues les recomiendo mejor utilizar el parafraseo. Ahora, ¿qué es el parafraseo? Esto es cuando tenemos la idea, cuando leemos algo de algún material, pero nosotros lo decimos con nuestras propias palabras. Ahí nosotros vamos a poner los datos de donde nosotros tomamos la información, pero solo el autor y el año. Aquí dentro del parafraseo nosotros podemos citar parafrasear una oración, una página, varias páginas, un libro completo o varios libros completos. Entonces, sería difícil poner la página de donde nosotros lo tomamos. Se puede hacer si tenemos el dato exacto, pero ya no es necesario u obligatorio. Entonces, si ustedes, sobre todo si están trabajando en su estado del arte, recuerden que van a buscar por lo menos 10 artículos sobre un cruce de su modelo hipotético para decir cuáles fueron los objetivos que buscaban los autores en ese cruce. Entonces, bueno, pues van a ustedes a parafrasear, van a sacar información de esos autores. Entonces tendrán que mencionarlos a cada uno de ellos. Lo que les decía, los elementos que van a tener es el autor y el año de publicación. Ya no es necesario que coloquen las páginas. Ahora, cuando ustedes utilizan o consultan varios documentos, la ordenación que deben de utilizar es alfabética. Es decir, utilizaron 5 o 10 artículos, van a poner la cita de cada uno de ellos en orden alfabético. Y también pues hay un énfasis que puede ser en el texto o puede ser en el autor, dependiendo lo que nosotros queramos. Pero recuerden, parafraseando es decirlo con nuestras propias palabras. Simplemente tomamos la idea del autor o la imagen, lo que nosotros estemos parafraseando, y lo describimos. Muchas veces también es importante que cuando tenemos una tabla o tomamos una tabla, no coloquemos la imagen. A veces es más provechoso que nosotros hagamos la interpretación de esa imagen, de esa tabla, de los datos que nos presentan. Entonces, yo les recomiendo hacer este ejercicio y evitar lo que les decía hace un rato, tanto copiar y pegar. Lo que les decía yo hace rato de varias fuentes. Ustedes deben de colocarlos en orden alfabético, como aquí está, Ajacopa, Laime, Puiramani, etc. ¿Sí? Entonces van a ser de orden alfabético. Luego, las pautas para las páginas. Si nosotros tenemos una sola página o estamos utilizando solo una página, pues vamos a poner la abreviatura P. Si son varias páginas, pueden ser continuas o discontinuas, van a ser la doble P y el punto.
Y bueno, si son continuas, pues con el guión, y si son discontinuas, con una coma. Si el trabajo no tiene número de página, proporcione alguna otra forma que el lector pueda localizar la información. Puede ser, por ejemplo, la sección, sobre todo también, o los párrafos, sobre todo cuando nosotros estamos utilizando o citando una página web, no tiene una paginación. Entonces podemos contar los párrafos o decir en qué sección se encuentra. Perdón, Marta, ¿habrá preguntas en el chat? No, José Luis, había una respecto a la presentación. Ya les dije que más tarde se las compartiremos, igual que la grabación, pero era todo. Ah, ok, gracias. De nada. Bien, y bueno, aprovecho para abrir este espacio sobre alguna pregunta, alguna duda que tengan en este sentido. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Existe algún sistema de alarma, por ejemplo, para que te avisen de que van saliendo temas nuevos? ¿O hay que estar permanentemente revisando? No, sí hay sistemas, cada base de datos tiene un sistema de alerta que va reportando, uno hace su estrategia de búsqueda y cada que aparece un nuevo documento le avisa. Ah, excelente. Sí, 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 cada base de datos, cada recurso se puede hacer. Muchas gracias. Marta, por favor, si puedes tomar el nombre del doctor y ya nos comunicamos para si quiere que le apoyemos en cómo hacer las alertas. Muchas gracias. Ah, para servirle. Escribiré mi nombre en el chat. Ah, ok, muchas gracias. Sí, por ahí había alguien con la mano levantada. Sí, yo tengo Ana Cris. algo. Sí, gracias. Con el tema de las citas en inglés, o sea, ahí APA no hay problema en ponerlas en inglés, en español. No, dependiendo, pero lo que sí es importante, si nosotros vamos a ponerlas en inglés, es sin traducción, porque si nosotros hacemos la traducción ya es tomado como parafraseo. Ajá. Sí, entonces sí es importante hacerlo. Si es textual, es eso, se colocan en inglés. Ok. Ah, perfecto. No, muchas gracias. Nada de qué. Sí. ¿Alguien más? No. Bien, va. Sí, doctora. Enriqueta, adelante. Gracias. Bueno, pues agradecer que enfatices que no debe haber un exceso de citas, porque sí, luego entra como mucha angustia, ¿no? El doctor, antes de poner muchas citas. Y sí coincido contigo, si tienen demasiadas citas, no tenemos la oportunidad de leerlos, ¿no? Y la idea, el propósito fundamental es leerlos. Me parece también muy acertado que les comentes no insertar tablas, sino la interpretación, porque si no se repite, ¿no? Lo mismo que está ya representando la tabla. Y del parafraseo, bueno, si bien es parte del sistema APA, yo no estoy tan a favor, ¿no? Del parafraseo, porque, bueno, el leer también requiere un esfuerzo de interpretación, de análisis, que siempre es muy bueno, más que preocuparse por sintetizar varias fuentes, ¿no? Pero muy bien, muchísimas gracias. Sí, no, gracias, doctor. Sí, la idea es de mencionar que es con nuestras propias palabras, es, bueno, después de una lectura, es nuestra propia interpretación, no es simplemente cambiar el fue por era y cosas así, nada más de las palabras. Realmente es una interpretación y decirlo ya, explicarlo, después de haberlo analizado y de haberlo procesado. ¿Alguien más por ahí? No. Bien, vamos a continuar. Algo importante es las tablas, las figuras. Los elementos que deben de tener son el número de la figura, que ahora nada más manejan tablas y figuras en APA. Ya no hay imágenes, ya no toda la serie de términos que se utilizaban, ahora son tablas y figuras.
se debe colocar el número de la figura, el título, que es abajo del número, que es en cursivas, la primera en mayúscula y la fuente, ¿no? Es importante. Hay otros elementos que nos menciona APA ahora, que ya no se debe de poner el cuadrado en las imágenes, etcétera, pero en términos generales, estos son los elementos que se deben de considerar. Ahora también algo muy importante es que tenemos nosotros que remitir al lector a la tabla, a la imagen que estamos haciendo referencia. En el texto debe mencionarse, como se muestra en la tabla 1, el valor del oro, etcétera, etcétera. Y como lo vemos en la figura 5, etcétera. No se vale decir en la tabla que se muestra arriba o abajo, en la página 43, etcétera, etcétera. Esto no es aceptado. Sí tenemos que mencionar en la tabla número X, vamos a encontrar esto. Es muy importante porque a la hora de escribir somos muy dados a mencionar esto, ¿no? En la tabla de abajo, en la siguiente tabla, etcétera. Y cuando se hace una edición de un documento, resulta que la tabla ya no quedó en la página que nosotros indicábamos, etcétera. Entonces, debemos mencionar esta parte. Entonces, es muy, muy importante, por eso es que quise comentar. Ahora, vamos a entrar ya a los cambios que se tuvieron de la sexta a la séptima edición. Esto que lo mencionamos es porque, bueno, para algunos comentarios y por experiencia que he tenido con algunos trabajos que he leído, les cuesta cómo citar y qué elementos utilizar. Bien, vamos a ver ahora cuáles son, pues ya, los cambios. El primer cambio es en la tipografía. Antes, únicamente nos decía que teníamos que usar Times New Roman 2 de 12 puntos. Ahora abrió la posibilidad, ahora podemos utilizar Calibri, Arial, Times New Roman con los puntos aquí mencionados. El Lucida Sans o el Georgia también se pueden utilizar cualquiera de estos, de esta tipografía. Entonces ya no tenemos la limitante, ¿no? Muchos pedían el Arial, pero pedían el Arial 12, bueno, o utilizaban el Arial 12. Ya nos da oportunidad de utilizar Arial, pero es con 11 puntos, lo que nos permite. Otro cambio, la ubicación. Anteriormente en la sexta nos pedían que teníamos que poner el lugar de publicación del documento. En la nueva edición, en la séptima, ya nos dicen que no debemos poner el lugar de publicación. Sigue siendo el autor, el año, el título y la editorial. Ya el lugar de publicación ya no lo colocamos. Por lo que he visto, lo que trata de hacer APA es de simplificar las referencias. Y creo que pues se agradece, ¿no? Ya, entonces, este es uno de los primeros elementos que ya no se deben de colocar. Cuando eran varios autores, nos decía que cuando la fuente tenía 2 y hasta 5 autores, la primera vez que se citaba el documento se tenían que mencionar todos los autores. Y a partir de la segunda cita, solo se citaba o se anotaba el primer autor, seguido de la palabra o de la locución latina et al. Ahora nos dice que si la obra tiene más de en la sexta todavía nos decía que si tenía 6 autores, la primera vez que se citaba, se colocaba solo el primer autor, desde ahí ya se decía con et al. Ahora, en la séptima, si la fuente tiene 2 autores, se van a mencionar todas las veces que se haga referencia al documento. Entonces, si tiene 1 o 2 autores, se van a citar siempre, 1 o 2 autores. Pero también si tiene 3 o más autores, desde la primera vez
se coloca solo el primero, seguido de la palabra et al. Ahora, es importante, y aquí para los alumnos que están trabajando con sus investigaciones, sobre todo, digo, también los profesores, si tienen ahí alguna investigación y ya les exige el editor el APA 7, pues tendrán que corregir todas sus referencias. Entonces, les decía yo al principio de manejar un gestor de referencia. Imaginen ustedes que ya llevan el estado del arte y por ahí el marco teórico, ya llevarán unas 80, 100 referencias. Hacer la corrección a mano de estas 100 referencias les va a llevar un buen rato, ¿no? Entonces, si lo hacen a través de un gestor de referencia, pues simplemente cambian la versión con la que quieren las referencias y de manera automática lo hace. Entonces, estos son algunos de los puntos que tendrán que considerar si empezaron a trabajar con APA 6 y ya les están pidiendo el APA 7. ¿Sí? En la sexta edición, en las referencias bibliográficas se colocaban hasta 7 autores. Si tenía más de 7 autores, se colocaban los 6 primeros, puntos suspensivos y el último. En la séptima, acepta hasta 20 autores. Si hay más de 20 autores, ponemos 19, puntos suspensivos y el último autor. Ahora, a lo mejor para quien no está muy involucrado con esta parte de la investigación y los documentos, recordemos que cada vez los editores están promoviendo la investigación interinstitucional e internacional y cada vez la participación de más autores se está dando. Entonces, por eso amplían el número de autores que pueden trabajar en un documento y que se deben de citar. Entonces, ahora podemos citar hasta 20 autores. Y repito, si hay más de 20, se colocan 19 puntos suspensivos y el último que aparezca en el documento. Y el DOI, que es el identificador de objeto digital, que muchas veces los alumnos, cuando se les pide que los artículos que incluyan en sus trabajos tengan un DOI, como que no entienden el por qué. Y bueno, ese famoso DOI, aparte de ser un identificador de objeto digital, tiene y le da un valor, un nivel de calidad al documento que se está recuperando. Le da esa certeza y le facilita también la recuperación y la consulta del documento original. En la sexta edición se colocaba el código, pero era un código alfanumérico. Ahora en la séptima edición tiene un formato de URL, que es como se debe de colocar. Ya no se pone la palabra DOI, así es como se tiene que poner ahora con el formato de URL. Entonces ahora es https, etcétera, etcétera, como es una dirección URL. Entonces ya no es el código alfanumérico, sino con la dirección URL. Las fuentes electrónicas, en la sexta edición se incluía la plataforma o el dispositivo de la fuente electrónica. Por ejemplo, el caso de los formatos Kindle. Ahora ya no se coloca. Simplemente se pone la dirección de dónde se tomó o de dónde se consultó el documento. También vean ustedes aquí algo que decía recuperado de. Quienes tenemos un poco más de tiempo en esto de la investigación, recordamos que era un sacrificio todo esto, recuperado de, y bueno, nos traían un poco azorados con esto, ¿no? Ahora, con la séptima edición, ya no se coloca el término recuperado de. Entonces se quita el formato
y se quita también el término recuperado de. Se deja únicamente la dirección de donde se consulta el documento. Entonces, decíamos, ya no lleva el recuperado de. También es importante mencionar que si nosotros recuperamos un documento de una base de datos que es posible consultar solo perteneciendo a una institución, por ejemplo, lo que mencionábamos hace rato como EBSCO, como ProQuest, ya no pide que nosotros pongamos la dirección URL de donde se consiguió. Simplemente los datos bibliográficos y así se deja. Según APA, porque se puede recuperar de diferentes sitios y ya no es necesaria este tipo de bases de datos. Ahora, en el cambio que hace APA de ya no poner el código alfanumérico, que era relativamente corto, sino ahora poner el URL crece. Es una liga bastante larga y nos dice que nosotros podemos utilizar o recomienda utilizar acortadores. Es decir, son unos software que nos ayudan a reducir el tamaño de las direcciones URL. Para quienes utilizan el Twitter, cuando quieren subir una imagen y cosas así, bueno, pues es lo que hace, reducir la dirección que nosotros tenemos y dar una muy corta. Tenemos aquí el ejemplo, el link original, Animal Planet, y vean toda la dirección, es un renglón completo. Utilizando un acortador, pues nos queda en algo muy breve. O el de Google Documentos, pues también es todo un renglón en una dirección. Al utilizar un sistema de acortador, pues nos lo da igual en dos fracciones. Entonces se reduce mucho y es lo que nos piden que manejemos. Cualquiera de estos, y bueno, si no estos, el que ustedes encuentren, con el que ustedes se acomoden, lo pueden utilizar para acortar todos estas direcciones. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, algún comentario. Marta, ¿hay alguna pregunta en el chat? No, José Luis, no hay solamente había una duda respecto de que si se podía insertar las citas de forma dinámica en el texto, pero ya le comenté que se pueden hacer la inserción de citas a través de los gestores de referencia que se les facilita. Obviamente, si se conocen las normas, esto es como mucho más, digamos, más práctico, ¿no? Pero el gestor de referencia, pues aquí hace su labor. Claro. Ok, muchas gracias. ¿Sí me escuchaste? Porque creo que tenía problemas con mi internet. No, sí te escuché. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, sí, era lo único, pero ya ahorita ya no hay nada. Gracias. Ok, muchas gracias. Yo puedo hacer una pregunta, José Luis. Sí, claro que sí, Rosa. Nada más que quisiera ver si me permitiera nada más compartir. Nada más tengo una duda de un punto que quería saber si ustedes me podrían nada más confirmar. Voy a compartir. Nada Sí, más maestra, es ya un puede Word. compartir. Ahí, copié ahorita brevemente dos textos. Y mi pregunta es, normalmente, o bueno, como yo he venido citando, según la última versión de APA 7, es como el primer párrafo que dice, se ha firmado la quiebra de Wall Street, bla, 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 texto, esta es una cita entre comillas, pongo la cita o la referencia del autor, la página y el año, y aquí cierra el punto, ¿no? Y hay otros textos, e inclusive en algún texto me corrigieron poniendo el punto antes del paréntesis. Yo ya estuve buscando y vi referencias y demás, y según yo la forma correcta es la primera, pero quiero nada más rectificar si estoy en lo cierto, José Luis. Sí, estás en lo cierto.
El punto va al final, después del paréntesis. Siempre, ¿verdad? Así sea parafraseada, así sea tomado una cita o una referencia literal, como el caso de las comillas, siempre iría al final, o sea, no habría un punto intermedio entre esta comilla y la referencia, sino siempre sería al final, como que es lo que cierra el párrafo, ¿correcto? Es correcto, sí. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Bien, ¿alguna otra pregunta? No, José Luis. Gracias. Vamos a continuar entonces. Bien, decíamos de pues los acortadores, ¿no? Que vamos a utilizarlos y vamos a llegar a la parte de las referencias. Las referencias es el listado de todas las fuentes que se han citado, lo que les decía hace un rato. Debemos de preocuparnos que todas las citas estén en referencia y todas nuestras referencias estén citados. Ahora, no se deben incluir trabajos que solo se hayan consultado. A lo mejor nosotros leímos algún libro o algún artículo, pero no tomamos ninguna información de él. Simplemente fue para ampliar nuestro conocimiento, para ver el enfoque o el encuadre que debíamos de darle. Si no hicimos alguna cita o si no tomamos alguna idea y la estamos parafraseando, no es necesario colocarla. De hecho, de ahí la diferencia con las bibliografías. Nosotros en APA debemos de utilizar el término referencias. No son obras consultadas, no es bibliografía, etc. Debe de ser el término referencias. De hecho, inicia en una página nueva, lleva el encabezado con la palabra referencias. Los autores deben estar ordenados en forma alfabética. También es importante para quienes están haciendo ya su tesis que vayan viendo la ordenación, porque de repente cuando entregan un trabajo se les olvida esta parte. Se preocupan más por lo que están escribiendo y las referencias las dejan, y resulta que uno de los puntos importantes en la evaluación son las referencias. Entonces ahí ya tienen una disminución en el porcentaje y demás. Entonces tengan en cuenta esto, y también en el formato. Tienen un formato de sangría francesa, donde la primera línea está al margen izquierdo y las siguientes en la sangría. Entonces, este es el formato en el que se tienen que presentar las referencias. Repito, no se vale el término bibliografía, no se vale el término obras de referencia, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son los principios básicos de las entradas de las referencias? Existen 4 elementos, y bueno, hace rato les decía en las citas que muchas veces sufrimos por APA y tiene 4 elementos. Como ustedes vieron, es el juego, es la ubicación, etcétera, lo que realmente nos da esta situación. Entonces, en las referencias existen 4 elementos que debemos de tomar en cuenta. El autor, que es el responsable de elaborar el trabajo, la fecha, cuándo fue publicado el trabajo, el título, que es el nombre del documento que estamos consultando, y la fuente, ¿no? ¿Dónde se puede recuperar? Y demás. Cuando un documento no está en los ejemplos que tiene APA, digo, a pesar de que tiene muchos, puede haber alguno que no esté ahí. Nosotros con estos 4 elementos podemos armar la referencia de ese documento que no aparece en APA. Por ejemplo, en alguna plática entró una maestra de diseño y me decía, ¿y cómo cito un collage? Pues yo no he visto en APA cómo citar collage. Entonces, bueno, pues vamos a tomar estos elementos para poder armar la referencia. Repito, el autor, la fecha, el título y la fuente, y son básicamente este orden
en que van a tener. Entonces, así los debemos de manejar. Si tenemos alguna duda sobre cómo armar una referencia. Hay infinidad de documentos que ya aparecen ejemplos en APA, pero bueno, en términos generales, estos son. En el caso de un libro, bueno, pues son los apellidos de los autores y las iniciales de su nombre. El año, entre paréntesis, y el título del documento, este va a ir en cursivas, la edición en caso de que tenga una a partir de la segunda edición, el editor, y si tiene un DOI o un URL, ¿sí? En caso de que sea un PDF o algo que nosotros hayamos consultado. Entonces, en términos generales, estos son los datos que debe de tener. Los capítulos de un libro también ahora es muy común que nosotros consultemos un capítulo de un libro, porque muchos libros ahora se publican en coordinación y pues son diferentes los títulos de los capítulos. Bueno, tenemos que poner lo mismo, les decía, los elementos van a ser los mismos: el apellido del autor, las iniciales del nombre, el año de publicación. En este caso, el título del capítulo va normal, luego se pone en, y las iniciales del nombre y el apellido del editor, aquí no van invertidos, va apellido, nombre y apellidos. Entre paréntesis va la función. Luego el título del libro, es decir, el que compila todos los capítulos, ese sí va en cursivas. La edición, las páginas del capítulo que nosotros consultamos, el editor y si tiene un DOI o un URL. Entonces ven ustedes que básicamente son los mismos elementos. En algunos casos, en el artículo de revista, bueno, pues tendrán que poner el volumen, el número y las páginas del artículo que están consultando. Aquí la variante es que lo que va en cursivas es el nombre de la revista, el volumen y el número, ¿sí? Y lo mismo, si tiene un DOI o una dirección URL, pues colocarla. Con lo que va a variar es con el periódico. Déjenme buscar un periódico. Aquí, artículo de periódico físico. Es importante mencionar que se coloca la fecha exacta del periódico, porque imagínense que ponemos agosto de 2010. Si el periódico es diario, tendríamos que consultar 30 fascículos para encontrar el artículo que estamos buscando. Entonces es algo muy complejo. Entonces aquí sí tenemos que mencionar el día, el mes y el año en el que apareció el documento. Vamos a ver otros casos que son pues poco comunes o poco lo que veníamos nosotros manejando, como son las referencias de Wikipedia. Aquí me van a decir, ¿pero por qué Wikipedia? Sí, la idea de Wikipedia ya ha ido cambiando. Ya no es el sitio donde todo el mundo sube información y no es validada. Wikipedia tiene un proyecto, de hecho, con muchos bibliotecarios lo han estado trabajando, que le están ayudando a subir información validada, confirmada, para enriquecer su contenido. Entonces, cada vez también ya se le está quitando, se está desmistificando este concepto de que pues era todo menos una biblioteca o una enciclopedia confiable. Entonces, bueno, la forma de citarlo es el término que estemos nosotros consultando, si hay o no fecha de cuándo se subió, se pone de dónde se tomó en Wikipedia y la dirección URL.
Vamos a ver ahorita una sección donde qué pasa cuando faltan datos en las referencias. En este caso no tiene un autor, entonces entra por el término que estamos buscando. Otro, cuando nosotros utilizamos una aplicación móvil, también vamos a poder nosotros hacer una cita y hacer referencias, sobre todo para nosotros que estamos en comunicación, pues vamos a utilizar referencias, utilizar información desde comunicaciones personales. Podemos citar nosotros información que un profesor haya dado en una clase, la podemos también nosotros citar. Entonces, en el caso de una aplicación móvil, vamos a colocar la aplicación, el nombre de la aplicación, el año, lo que nosotros estamos tomando, la versión de la aplicación y la dirección URL. Si nosotros tomamos, perdón, una película o tomamos un video, ahorita vamos a ver de YouTube, también vamos a mencionar el director de la película, el año, el título de la película y las productoras. Nosotros podemos utilizar, ahorita lo vamos a ver, en una cita de YouTube, inclusive en qué minuto, cuando hagamos la cita, nosotros podemos poner en qué minuto y en qué segundo aparece lo que nosotros estamos mencionando. Esto porque le va a ayudar al lector a remitirse a lo que nosotros estamos haciendo referencia. El formato genérico para contenido de redes sociales es el nombre de la persona o grupo, es el usuario, el día, el mes y el año en que se consultó y el contenido del dato, la descripción del audiovisual y el nombre de la red social. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos videos de YouTube donde mencionamos al responsable, la fecha, aquí Walt del Soñador, que es un video de YouTube, y su dirección. Una referencia de Twitter, igual es el Twitter del Papa Francisco, su usuario, en qué fecha, cuál fue el tweet que nosotros estamos citando, la red social, que es Twitter, y la dirección. Ahora también podemos nosotros hacer una referencia a la cita, perdón, a una imagen que esté dentro de este Twitter. Entonces nada más ponemos que es una imagen adjunta. Entonces, como podemos ver, ya también en APA 7 incluye inclusive redes sociales, que con la sexta, pues todavía teníamos dudas de cómo hacer una cita para redes sociales. Entonces ya quedó solventado este punto. Y aquí lo que yo les comentaba. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos todos los elementos en un documento? Cuando no tenemos un autor, podemos colocar el título, la fecha, el título del documento, del artículo, del libro, etcétera, la fecha y la fuente, la editorial o el URL de donde nosotros lo estemos tomando, y en el texto colocamos el título y el año, si es parentético y si es narrativo, el título y el año. Si no tenemos la fecha, vamos a colocar el autor. Entre paréntesis ponemos S.F. sin fecha, el título y la fuente. Y en el texto, nosotros, o en las citas, nosotros vamos a colocar, si es parentético, el apellido del autor y las iniciales SF, que es sin fecha. Y si es narrativo, pondremos autor y entre paréntesis SF, que es sin fecha. Si no tiene título el documento, vamos a poner el autor,
la fecha, la descripción de la obra y la fuente. Y en las citas colocamos el autor y el año, como se hace normalmente. Si no tenemos autor y fecha, colocamos el título del documento, entre paréntesis, las siglas SF y la fuente. Y así, cada uno, aquí tenemos las diferencias cuando nos hace falta un elemento. Ahora, cuando hace falta y es una obra anónima, pues vamos a utilizarlo como título, la fecha y la fuente que nosotros tenemos. Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran ustedes comentar. En el chat no hay nada. En el chat no hay nada. Bien, hasta aquí estaría la explicación. No sé si quieran comentar algo, porque si no tienen alguna duda o alguna pregunta, en el chat les voy a poner, y aquí es invitarlos a jugar un poquito. Me permití hacer un ejercicio, si me hacen un favor por ahí de abrirlo, y si quieren ustedes contestarlo. Son unos ejercicios muy sencillos sobre precisamente lo que acabamos de ver, ¿no? Esto está más pensado hacia los alumnos para ver que tengan ya los elementos para trabajar sus documentos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Adelante, José Luis, no sé si se me escucha. Sí, sí te escucho, adelante. No, pues al contrario, José Luis, más bien pues agradecerles a ti, a Marta, al maestro Ricardo Zamora y bueno, en nombre de nuestro director, el maestro Josu Garrich y un servidor, pues el trabajo que han hecho el día de hoy para compartir con nuestros alumnos e invitados especiales esta información que como bien sabemos es vital para el trabajo de un investigador de información y sobre todo también consolidado, y más por las adecuaciones que se van haciendo periodo tras periodo en este tipo de sistemas. Yo creo que independientemente del ejercicio que ahorita nos compartes y la actividad que van a estar realizando, pues yo invitaría también a nuestros alumnos a que nos manifiesten sus inquietudes, si hay algo en lo que quieran que profundicemos específicamente de las herramientas que nos presenta la biblioteca, para que podamos diseñar un siguiente taller, ya a lo mejor muy enfocado quizá a potenciar herramientas de citación, softwares de referencias, o cómo hacer este tipo de curaduría especializada en nuestros proyectos de investigación, ir armando en algunos de los sistemas bases de datos propias para que después podamos estar recurriendo a ellas. Así es que si los alumnos, los profesores que están el día de hoy acompañándonos pues tienen alguna inquietud, les pediría que me la hagan saber para que yo ya en acuerdo con biblioteca y con ustedes podamos diseñar ese proyecto. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y lo que comentas, ¿no? Si desean ya particularizar en algo, con mucho gusto, y nuevamente les ofrezco la disculpa del principio, que como se dieron cuenta, pues la información es muchísima. Para el tiempo que tenemos, pues realmente era muy difícil poder abarcarlo todo, ¿no? Por eso así un poco el ritmo que llevamos, pero bueno, ya tienen la información, ya tienen el conocimiento y espero que les despierte alguna inquietud y que nos pidan el apoyo, que con mucho gusto estamos para hacerlo, ¿no? Muchas gracias, José Luis, muy amable, ha sido muy enriquecedor. Gracias, doctor. Sí, muchas gracias, José Luis, muy detalle. Sí, en lo que también, bueno, les compartiremos la grabación, pero si tienen alguna duda en particular, si quieren enviarme un correo, con mucho gusto los apoyamos, ya independiente de lo que son los talleres y demás. Si quieren alguna pregunta en concreto, etcétera, con mucho gusto. Mi correo es jvásquez
@nahuac.mx. Sí, ya lo puse en el chat, José Luis. Muchas gracias, Marta. Sí, entonces, les digo, aunque no sea de un taller, que sea como ahorita, Rocío, que nos preguntaba específicamente sobre la puntuación y demás, con mucho gusto también lo pueden hacer a través del correo. Excelente, pues muchísimas gracias, José Luis, Marta, gracias a todos por su participación. Estaremos próximamente invitándolos a alguno de los siguientes talleres de este seminario permanente de herramientas de investigación que vamos a tener por parte del doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica y toda el área de posgrados de la Facultad de Comunicación. Que tengan una excelente noche. Gracias. Muchas gracias. Por ahí Muchas gracias. hacer Hasta el luego, ejercicio. doctora. Hasta luego, que estén muy bien.